En inglés es Rear Window, literalmente significa la ventana trasera. Es una película estadounidense grabada en 1954 basada en el relato de 1942 de It Had to Be Murder de Cornell Hurchit, dirigida por Alfred Hitchcock. Esta película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa. ¿Qué más les puedo decir sobre La ventana indiscreta? Bueno, trata sobre un reportero fotográfico que se llama Stewart. Se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna enyesada. A pesar de la compañía de su novia y de la enfermera, procura escapar pues como de este mundo, del tedio y las zozobras de estar en casa. Entonces se la pasa observando desde la ventana de su apartamento con unos binoculares, mirando qué ocurre al frente de las viviendas. Entonces, debido a una serie de eventos extraños, empieza a sospechar de un vecino donde la mujer se ha desaparecido, pues de un posible asesinato. Bueno, entonces, para comenzar quisiera ejemplificar, ¿sí? Que vamos a hablar sobre la actividad del observador, ¿sí? Como el acto de ver, como el acto de observar, tiene unas características específicas que permiten entender la narración de un film, ¿sí? Para Borwell, ¿sí? El observador o el espectador es aquella entidad hipotética que realiza las operaciones relevantes para construir una historia partiendo de las representaciones de un film, ¿sí? Y esta actividad del espectador se debe basar en una teoría general de la percepción y la cognición. Entonces entendemos como percepción aquel proceso mental mediante el cual pues nuestro cerebro interpreta la información que llega desde el exterior, es decir, del mundo que nos rodea, y pues este se vale desde los sentidos, ¿sí? Y entendemos como cognición o cognitivo pues aquel conocimiento acumulado que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o de experiencia. A eso se llamará teoría constructivista, de una teoría constructivista, de la actividad psicológica, es decir, el modo en que los individuos crean un sistema de significados para dar sentido a su mundo y a la vez a sus experiencias. Entonces, hablaremos de cómo esta teoría constructivista considera el visionado de las películas como un proceso psicológico dinámico que manipula los factores específicos, de los cuales pues, les hablaremos a continuación. Yo quise referirme a aquel conocimiento previo y experiencia, ¿sí? Esto sucede cuando vemos una película y nos inspiramos en esquemas derivados, ¿sí? Esquemas derivados de nuestras experiencias con el mundo de cada día, con otras obras, con otras artes, con otras películas, etc. Y pues estos conocimientos lo que harán es que con estos esquemas, lo que hará es que confirmemos o descartemos diferentes hipótesis, ¿sí? Y aquellas hipótesis están hechas, pues, como ya lo entendemos, a partir de unos datos. Entonces, quisiera referirme ante todo a dos hipótesis, ¿sí? En específico, la hipótesis de curiosidad, que pues está relacionada con el pasado, y la hipótesis de suspense, que es la que crea anticipaciones sobre los acontecimientos venideros. Entonces, La ventana indiscreta es una película con la que ejemplificaremos cómo el acto de observar está seguido a realizar hipótesis, ¿cierto? Entonces, entre la línea de la trama del misterio y el romance se crean constantes hipótesis que se confirman o son rebatidas por medio de comentarios verbales. Esto es muy importante, pues lo visual y lo auditivo, pues vemos que se encuentran entrelazados. Entonces, tenemos como primera instancia cuando el espectador genera unas hipótesis de curiosidad con respecto al protagonista, con respecto a Jeff.
cómo se ha roto la pierna y enseguida esto a qué se dedica. Entonces, mediante una representación visual vemos pues las cámaras, pero vemos una cámara rota, ¿cierto? Entonces pues asimilamos que es un fotógrafo y también pues con el contenido de las fotografías que se nos muestra, evidentemente podemos asimilar que el accidente ocurrió en su trabajo, mientras trabajaba. También vemos que se nos muestran una revista, ¿sí? Unas portadas. Entonces, pues estas portadas, como espectadores diremos pues que es evidentemente un fotógrafo, pero trabaja para una revista de moda, ¿sí? Pero entonces también vemos que hay un negativo y ese negativo pues lo que hace es que nosotros también hagamos hipótesis de qué relación tiene este protagonista con aquella modelo que allí se muestra. Y vemos que pues esta hipótesis es confirmada pues, debido a que más adelante se nos dirá que esta mujer tiene una relación con el protagonista. Entonces nos encontramos con esta trama de romance, ¿sí? De Jeff y Lisa. Entonces pues las hipótesis se alternarán con respecto a la probabilidad, ya que desde un principio pues Jeff habla de la decisión de separarse de Lisa por ser demasiado perfecta, ¿sí? Y por considerar que no es para él, simplemente a lo que vemos este amor poco probable en el transcurso de la película, pero pues las hipótesis suelen ser reemplazadas, digámoslo así, por otras a medida que la narrativa avanza, por lo que este romance lo vemos más probable al ver una conexión entre Jeff y Lisa, mediante se va resolviendo el asesinato que se nos presenta. Ya en cuestión a la trama con el misterio, pues esta nos animará a crear conclusiones, ¿sí? De cómo lo hizo, cuándo lo hizo y por qué lo hizo. Así que las hipótesis de curiosidad con respecto a que pues, su vecino mata a su esposa, pues aquellas hipótesis de suspense sobre que cada pista genera más claves y nos llevará pues junto con el protagonista a querer resolver el caso. Entonces nos encontramos en el primer caso con las salidas misteriosas de este vecino, de este señor. Al principio, entonces parece algo misterioso, ¿cierto? Pero la idea de un asesinato la descartamos por completo, ¿sí? Algunas hipótesis podría pensarse que estas salidas de noche, que estas salidas tan tarde, pues quizás pueden significar que es un negocio ilegal, ¿sí? Entonces adoptamos así como una postura semejante al detective, a este protagonista, pues según nuestras experiencias con respecto a otras películas, pues los asesinatos en realidad no son así, no son de forma tan evidente, ni siquiera el más novato lo hace así, como lo creería Jeff. Pero entonces eso sucede hasta que el sospechoso adopta una mirada, quería pensar a cualquiera que algo esconde, ¿cierto? Y que junto con el perro olfateando el jardín, el perro que se nos muestra olfateando el jardín, pues nuestras sospechas junto con las de Jet nuevamente están abiertas a generar hipótesis de lo que posiblemente pues, ha pasado. Entonces pues el espectador comparte la lucha nuevamente con el personaje para dar solución al misterio, a lo que aplicaremos un esquema procesal muy poco exacto, ¿sí? Y será buscar errores en la actividad normal. Vemos junto al protagonista que la esposa ya no se encuentra en la cama enferma, las llamadas a distancia, quizás podría ser que su esposa se fue de viaje o que la abandonó, pero luego Jeff usa un lente teleobjetivo y vemos que el sospechoso guarda una sierra y un cuchillo entre el periódico, a lo que asimilaremos que con este objeto la mata y pues la picó para enterrarla en un lugar angosto. Entonces pensamos que entonces pues quizás las hipótesis puedan ser probables o no.
Pero luego sucede algo muy importante y es que nosotros vemos algo que el protagonista no ve, y es que vemos al asesino, al supuesto asesino, al vecino saliendo de su casa con una mujer. Entonces pensamos que es ella la que es la esposa y que posiblemente vaya de viaje. A lo que el detective lo confirma mediante lo que dicen los testigos que los vieron supuestamente. Y entonces, después de esto surge la cuestión, y es la cuestión del bolso, ¿sí? Se ve al sospechoso con un bolso de mujer, y aunque suene muy cliché, es cierto que una mujer nunca sale sin su bolso, y para rematar, nunca sale sin su joya de matrimonio, justo como lo dice Lisa. Entonces, esas pruebas, y junto con el asesinato más adelante del perro del vecindario que olía aquel jardín, estaríamos seguros que fue asesinada y enterrada en el jardín, hasta que de nuevo esta hipótesis es descartada, pues no hay allí un cuerpo. Entonces, pues devolvemos nuestra imagen, ¿sí? Devolvemos el rollo y recordamos aquella imagen del asesino saliendo con una maleta, ¿sí? Entonces, pues lo que pensamos o las hipótesis probables es que allí fue donde guardó los pedazos de la mujer para enterrarlos más lejos. Entonces, también surge otra cuestión, es que nosotros, pero tenemos otra cuestión, y es que además de las hipótesis que se desarrollan alrededor de la trama de romance y pues de misterio, surgen otras hipótesis con respecto a otros personajes, como por ejemplo Mi Solitaria. Nos preguntamos sobre su vida pasada, por qué está sola, y entonces podemos creer que es porque quizás es viuda o nunca ha tenido experiencias en el amor. También nos generamos hipótesis de cuando saca las pastas, pues evidentemente pensamos que es un suicidio, y al hacer su carta pues es una nota de suicidio, ¿verdad? Entonces esta hipótesis es confirmada por medio del comentario de la enfermera, ¿sí? Y también nos preguntamos por el pianista o por los recién casados, que pues a medida que avanza la película vemos que su matrimonio será poco estable. Y entonces vemos aquí como una película concentra nuestra mayor actividad cognitiva y perceptual, ¿sí? Que clasificando una información creamos hipótesis y posibles resultados, y esto permite tener una interacción con la historia y con la narración. Y algo muy importante que por último quisiera como traer a colación es que a las personas y al organismo disfruta creando unidades, ¿sí? Entonces la emocionalidad no es ajena al fin, porque pues nosotros hacemos unas hipótesis, y si estas hipótesis pues son correctas, tenemos cierto tipo de reacción emocional. Entonces pues todo esto permite y todo esto genera la comprensión de una narración. Yo les voy a hablar sobre el material y la estructura del propio filme, donde especialmente de las estructuras de información, del sistema narrativo y el sistema estilístico. Bueno, este nos dice que de alguna forma las películas narrativas están en un estado de animar al espectador a construir la historia. Nos presentan pausas, lagunas, que hacen que el espectador construya la historia. El texto también nos dice que de alguna forma estas lagunas, estas pausas, hacen de que el lector, porque no nos presentan la historia cronológicamente, sino que esas pausas nos hacen como wow, paremos y pensemos en cómo podemos, pausa, esperemos a qué va a suceder, como que bueno, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Como espectador podemos suponer muchas cosas y podemos crear nuestra propia historia. Eso es lo que nos dice el texto. Entonces en la ventana indiscreta, en la película, podemos profundizar mucho en esas escenas. Unas de las escenas que más me causaron a mí como impresión y como ay, ¿qué pasó aquí? O sea, en principio cuando muestran la escena del señor
en silla de ruedas, enyesado. Yo dije, wow, ¿qué le pasó? Yo me planté en esa posición y dije como que, bueno, no mostraron qué pasó, pero pudo tener un accidente, no sabemos. En el transcurso de la película pues nos dicen qué fue lo que le pasó, pero en esa escena muestran una cámara destruida y todo. Entonces, otra de la escena que también me llamó mucho la atención, que podemos ver lo que nos dice el texto, que es lo de las pausas, es donde Lisa está con Jeff. En el momento en que ella le dice como que no, deja de estar pensando en eso, como que no le des tanta importancia. Bueno, no en esas mismas palabras, pero es algo así. Entonces, esta le dice eso, entonces ella mira a donde el vecino. Ahí se ve una especie de pausa donde podemos decir como que bueno, ¿qué está pasando? Muéstrenos para nosotros poder como saber qué es lo que sigue. Bueno, esto nos hace crear nuestra historia observando, simplemente observando. Y esas muchas veces pueden hablar. En la película pues obviamente no es muda, nos explican muchas cosas de lo sucedido, pero en muchas partes como la que ayuda a este Jeff con los masajes y todo, cuando él cae de la ventana también podemos ver una pausa cuando el detective, creo que es un detective o abogado, no recuerdo, le dice que como que ya sabe como dónde está la persona que murió y todo, entonces hay como una pausa como, entonces ella responde lo que pasó, entonces es como también que nos hacen una breve pausa y podemos analizar un poquito de eso. Bueno, en el estilístico podemos ver que es un proceso en el cual de alguna manera aportamos nuestras experiencias para influir en nuestra percepción. También el sonido es una de las cosas más indispensables que le da un gran peso a lo narrativo. Pues simplemente el teléfono, podemos ver una escena donde Jeff está ahí en su apartamento, obviamente, y llega el asesino, el señor, y suenan los pasos de él, los pasos, y nos da como un breve suspenso y saber como que bueno, ¿qué va a pasar? No sabemos, podemos suponer sí que es él, pero también como que bueno, ¿quién es? O sea, también nos da un poco de suspenso. Bueno, el sonido es muy indispensable. Podemos también percibir, y hablando en concreto de unas de las escenas donde vigila a su vecino, nos presenta, o sea, en el momento en que él los vigila con su cámara, que la verdad no conozco mucho de cámaras, pero su cámara es muy grande, nos muestran, no, primero es una escena donde él está completamente sentado y es lo de donde la señora desaparece. Entonces la misma escena, bueno, el reloj con distinta hora, con distintos detalles, eso es lo que muestra el estilo, bueno, el sistema estilístico. Bueno, entonces escenas que podemos ver el estilo estilístico es donde Jeff está analizando el apartamento del asesino. Ve su reloj. Podemos ver distintos detalles en las mismas escenas. Primero nos muestran la escena donde el señor sale, es el mismo apartamento. Después podemos ver la misma escena del apartamento, pero vemos que él sale, entra, vemos muchas veces eso. También podemos ver mucho la escena del reloj, donde Jeff mira el reloj como que bueno, ¿y este señor por qué sale hasta ahora? ¿Por qué entra? Pero ahí podemos ver el estilo estilístico, porque nos muestra un mismo plano, pero con distintos detalles. Entonces,
También podemos ver otras de las escenas donde este está grabando con la cámara, bueno, no está grabando, disculpe, está enfocando con la cámara para ver un poquito más cerca. Se puede ver las mismas escenas con el señor, pero él haciendo distintas actividades. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre los esquemas tendenciales o de prototipo, que son los que nos ayudan a ubicar la película en los diferentes géneros. En los esquemas de prototipo se buscan los individuos diferentes y en los esquemas tendenciales se busca la forma o los patrones de la historia, es decir, cómo está construida la estructura de la historia. Entonces, ubicamos la película que tenga cierta semejanza con el canon, es decir, que tenga un inicio, una introducción, un desenlace y un fin. Desenlace, perdón. O si tiene, por ejemplo, otro tipo de temática. ¿De qué manera se relaciona con la película La ventana indiscreta? Bueno, es evidente que al ver la película, porque cuando vemos los esquemas, nos va a servir de manera que, primero, para identificar los prototipos que hay, que sean fijos, es decir, si es hombre o es mujer. Por ejemplo, identificamos que la mujer del corazón solitario está sola, porque nos hemos apoyado en los esquemas de la memoria para ubicarla en esa posición, bueno, en ese estereotipo. Los esquemas tendenciales también funcionan de la manera como para ubicar las tramas. En ese sentido, la película tiene dos tramas. La trama del amor, que es entre dos personas, y la trama de suspenso, que es lo que sucede con la mujer. ¿Y cómo identificamos qué es una trama de suspenso? Pues tenemos que ir a los prototipos, o sea, exactamente ir a la memoria y buscar dentro de nuestras experiencias, de nuestra vida diaria, de la cotidianidad, o con las interacciones de las mismas películas o del cine. Entonces buscamos experiencias y ya sabemos que este tipo de experiencia o situaciones nos presenta la película, pues van a encajar con este género. Entonces los esquemas sirven para comprender o para hallar la significación de lo que la película nos quiere transmitir, ¿sí? Es decir, los significados los conseguimos a través de los esquemas. Y estos esquemas son creados a partir de las inferencias que hemos hecho atrás, las inferencias pasadas, y las que están llegando al transcurso, y las que van a llegar y las que están llegando al transcurso de la película. También es importante resaltar que los esquemas los construimos nosotros, porque en la lectura que hacemos o que hace el espectador tiene una función activa, es decir, tiene que llegar a interpretarla, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Bueno, por medio de la hipótesis y las inferencias, siempre y cuando la inferencia que se haga encaje con el contenido de la película. Es decir, siempre y cuando que vamos a hacer cualquier tipo de hipótesis, por ejemplo, estamos viendo una película de terror, entonces no hacemos cualquier hipótesis o no vamos a hacer hipótesis o inferencias románticas, aunque de pronto tenga pues sus tramas, sus amoríos, porque las hipótesis que vamos a armar van a ser alrededor de lo que está sucediendo más adelante. También hay que tener en cuenta que las hipótesis que uno crea son en base de la experiencia, pero también tiene que ver con la película, es decir, que la película delimita el tipo de hipótesis que vamos a construir. Entonces, bueno, ¿qué sucede con la película La ventana indiscreta? Esta película juega con eso, porque nos da ciertas hipótesis, por ejemplo, porque sabemos que es de suspenso, o porque es policíaco, por las cosas que se nos presenta, porque del todo no se revelan, ¿cierto? Pero crean una incertidumbre en el espectador y pues va creando esas hipótesis de lo que va a suceder. Entonces uno da cuenta gracias al esquema, o pues uno se entera gracias al esquema, que puede categorizarla de cierto modo del pensar que va a pasar más adelante. Para finalizar, estos esquemas los hemos elaborado para la coherencia al enfrentarnos a una historia, es decir, una linealidad, o sea, que tenga un principio y que tenga un fin. Y ese fin es el motivo que dice el escritor que creamos estos esquemas,
Llegar a este fin es visualizado por las hipótesis que hemos inferido con anterioridad. Entonces es la recopilación de inferencias que van creando la hipótesis para llegar a la interpretación. Que las hipótesis en sí pueden llegar a ser erróneas o pueden estar equivocadas o en fin. Pero aún así, esta acumulación de inferencias es la búsqueda de la coherencia. Porque somos observadores, como se ve como una especie de voyeurs. Entonces estamos buscando un fin determinado. Bueno, a partir de lo que mis compañeras han mencionado anteriormente, se puede concluir que todos estos puntos pues, nos permiten tener a nosotros como espectadores una comprensión narrativa, es decir, llegar al objetivo principal del espectador, que es tener una interpretación intangible de la historia que nos cuentan, que nos narran. Entonces, el espectador puede reconocer características de contar, puede ver en la historia sucesos esenciales y sucesos secundarios. Por ejemplo, en esta película específicamente hay sucesos esenciales que se puede decir que un suceso esencial pues es que Jeff está observando a sus vecinos y que a través de esa observación encuentra sucesos extraños que lo llevan a crear hipótesis y finalmente pues concluye estas hipótesis y se da cuenta pues que uno de sus vecinos es un asesino y pues asesinó a su esposa. Y eventos secundarios o sucesos secundarios que serían pues ya la de sus demás vecinos, por ejemplo la bailarina, el compositor, la chica solitaria, la esculturista, la pareja que duerme en el balcón. Entonces estos ya se podrían decir que son sucesos secundarios, pero que finalmente están unificados por un espacio y por un tiempo determinado. También se puede, a partir de lo que ellas mencionaban, el espectador puede inferir o suponer información que en el fin no nos los permitan o no nos los den, si se puede decir, en la historia. Entonces lo que hace el espectador es crear hipótesis, crear conclusiones que a lo último serán refutadas o serán hechas verdaderas a partir de lo que nos cuenten en la narración. Entonces, lo que nos permite pues tener estos temas pues es la comprensión narrativa y a través de esta comprensión narrativa pues podemos tener entender la localización de dónde suceden los hechos, ver los personajes de esta historia, ver los objetivos de estos personajes, ver los intentos que ellos hacen por lograr esos objetivos y el desenlace y una resolución pues de la historia. Entonces, por ejemplo, en esta película podemos ver que los personajes pues es Jeff y Lisa y todos sus vecinos. La localización que sería pues este barrio neoyorquino y también los objetivos de estos dos personajes. El de Jeff pues sería descubrir qué fue lo que le pasó con su vecina, si verdaderamente ese señor la asesinó o qué fue lo que pasó con ella, y la de Lisa pues sería encontrar pues la aprobación de su novio Jeff y finalmente pues que verdaderamente estén juntos. Ver los intentos de la historia, que sería cuando, por ejemplo, Jeff le cuenta pues al detective y el detective no le cree. Esos son intentos. También cuando Lisa y la enfermera van a desenterrar pues allí en el jardín para ver qué es lo que está enterrado. Cuando Lisa entra al apartamento de Towan y ve que encuentra la argolla de compromiso. Entonces todo esto son intentos para llegar a ese objetivo de la historia del protagonista. Ver el desenlace, que finalmente pues se puede ver que este señor sí era un asesino y es muy agresivo y va a golpear a Jeff y lo tira, y entonces él vuelve y se quiebra el otro pie y queda otra vez en su
en su apartamento, pero ya con una resolución, si se puede decir. Él ya está con Lisa, se puede ver una estabilidad en esa pareja, y ya se van viendo, se da una resolución de todo el barrio en general, de todos los vecinos. Entonces se ve la primera pelea de los recién casados, se ve cómo la señorita solitaria y el pianista se están conociendo, y cómo en el apartamento donde vivía el asesino se está pintando para que lleguen otras personas, y cómo la esculturista pues ya tiene como una paz, si se puede decir, porque está durmiendo. Y entonces también podemos ver que se pueden ver dos tramas en la película, que es pues la primera trama, que sería la de suspenso, pues que es la del crimen, cómo Jeff sigue estas hipótesis que él se plantea, y también a partir de esta se puede ver una trama de romance, que es la que se basa pues en la vida de Jeff y Lisa, la cual pues es una relación que está un poco deteriorada por la diferencia de clases, pero finalmente Jeff se da cuenta a través de las acciones que ella toma en la primera trama. Él se da cuenta que verdaderamente Lisa es una mujer con la que puede compartir la vida. Entonces, se puede decir que a través de los esquemas, de las hipótesis, de los sistemas, de la atención del espectador, de la memoria del espectador y de la imaginación del espectador, esto nos permite construir el relato, construir lo que nos están contando. Entonces, lo que hace el espectador, o sea, lo más esencial del espectador, de nosotros como espectadores, es entender esta historia que nos cuentan, entender cómo el director juega con el montaje, juega con el sonido, juega con los planos, juega con todos estos productos, si se puede decir, esenciales en el cine, para contarnos una historia y para transmitirnos ciertas emociones. Por ejemplo, en el trama de suspenso, las emociones que nos transmiten a través de los gestos que Jeff hace, también cómo reaccionan ellos, cómo son los planos, cómo nos delimitan la imagen a través de las ventanas, cómo esta imagen, si se puede decir, está fragmentada por paredes, por ventanas. Entonces es muy interesante cómo en esta película se da una imagen amplia de cómo es un espectador, cómo el acto de ver influye tanto en el espectador y en la imaginación de este, y tanto y cómo este trabaja para construir la historia y para llegar a una conclusión, un desenlace de la historia, y cómo a través pues, de este proceso va creando hipótesis, va creando percepciones y todo esto. Entonces también me parecería importante destacar cómo lo que decía mi compañera anteriormente, mi compañera Karen, el sonido también juega un papel muy importante en la narración, y cómo finalmente todos estos, en esta película podemos ver, podemos jugar con las hipótesis, podemos ir como en una escalera, ¿cierto? Como una escalera subiendo hipótesis, y algunas son ciertas, algunas son falsas, y vamos llegando finalmente a un desenlace en el cual pues podemos tener esta interpretación intangible de la historia. Eso sería todo, y muchas gracias por su atención.